debió de haberlo hecho, pero pueden haber pasado situaciones por lo que sucedió. Ok, sucedió la catástrofe. Apareció quien encontró la canción de Henry Cabrera y dijo, mira, y ya por ahí empezaron los ponzoñosos, los que vienen a envenenar. Y la dictadura que está oyendo que el mensaje es claro, que le estamos dando a saber a todo el mundo y que estamos recordando los muertos en el remolcador 13 de marzo, los abusos, las personas que se demuestran ahí en ese video, toda la injusticia que ha habido. Claro que van a querer hacer zafra con esto ahora y envenenar también y los mensajitos y formando la guerra. Y yo digo, no. Realmente no funciona de esta manera. No funciona. Cuando sucede, porque quiero tocar el tema de la diosa también, con todo el respeto de las personas que estoy hablando, que conozco, de verlas por las redes, pero quiero tocar el tema de la diosa también. Señores, las personas que están aquí para dividirnos a nosotros van a buscar cada pedacito de una palabra mal dicha que digamos, de un error que cometamos, para utilizarlo, para envenenar más todavía. Entonces, para querer formar aquí la diosa contra Henry, Henry contra la diosa, Lenier por otro lado, o que si Armando Labrador, o que si el exilio completo, que si Cuba también, el lío es enredar todo esto y ponernos a matarnos los unos contra los otros. Y no puede ser, no puede ser. La diosa enseguida salieron a poner los pedacitos de la diosa cuando habló molesta y dijo, oye ya, mira, hiciste esto y si cogió el dinero y lo que hizo. Ok, tiran la primera con la diosa, ok. Ponen a Henry que bueno, por lo menos tuvo la cordura de decir no voy a hablar, no voy a ir a un programa donde quizás porque todo el mundo está con el ánimo tan caldeado va a haber un enfrentamiento, déjame no ir. Y voy a hacer después, con un programa, voy a dar mis declaraciones como lo hizo a través del programa del mundo de Darwin, que ustedes pueden pasar por ahí y ver el programa también. Entonces, perdónenme que estoy en el medio de unos carros acá. Entonces, se trataba de evitar el conflicto, pero evidentemente sucedió. Sucedió a tal extremo que quiero hablar en este aspecto por la diosa, ok, por lo que he visto, donde la agarran a ella hablando un poco fuerte, pero la gente no está entendiendo lo que está pasando con la diosa. Y yo me atrevo a dar mi opinión. Ay, el sol me da aquí, terrible, pero bueno. Yo me atrevo a dar mi opinión en este aspecto, porque yo creo que puedo entender lo que está pasando con la diosa. Ya les dije que yo no soy seguidora de nadie, ok, seguidora de Dios. Mira, la diosa desde que llegó, ok, tengo hasta una uña partida, no he podido ni arreglarme las uñas aquí. Ya me dijeron, María Teresa, en la directa, ¿tenías la uña partida? Ok, sí, hay uñas partidas aquí, no ha habido tiempo de manicure y tengo que trabajar y andar en toda la dinámica de mis cosas y no olvidarme de cosas que pienso que es importante. La diosa, miren, las personas tienen que entender que llega un momento que tanto le da el cántaro a la fuente hasta que se rompe, ok. La diosa desde que llegó, como mismo ha tenido comentarios positivos que la quieren, le ha caído un 20 de mayo también. Le ha caído un 20 de mayo. Ha llegado tratando de llegar a una superación en un país de libertad, donde de por sí tú puedes tener emociones, proyectos, planes, esto, lo otro, y tratas de estar en todo eso y al final te lo tiran por el piso, todo ese tipo de cosas malas que te pone mal, pero aún así tú quieres seguir sonriendo, tú quieres seguir firme, ¿verdad? Se involucra la diosa en este tema de Cuba primero y la veo emocionada, cómo ella habla, cómo le habla al pueblo cubano y surgen las críticas positivas, negativas y todo lo que se forma porque es que tú te das cuenta y tú dices, bueno, si lo haces bien porque lo haces bien y si lo haces mal porque lo haces mal. Y es como yo misma en mi caso, cubana libre, no tengo necesidad de estar en esto, pero quiero estar por mi pueblo. Salgo el 11 de julio y tampoco está bien y al final termino acusada de ser de la G2 y de la dictadura. Termino acusada de ser chivata, todo lo malo. Eso te deprime porque tú dices, ven acá, si lo estás haciendo por ayudar y porque tú quieres. Ahí, en esa situación, han llevado a la diosa a un extremo en que ha sido tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte lo que ha pasado. Cada persona se reserva su opinión. Es como yo digo, yo tengo mi estilo de música que me gusta, yo soy más balada romántica, esa bobería. Podría tener un momento de otro tipo de música, ¿entiendes? Pero yo estoy mirando a la diosa, el ser humano, ¿ok? Yo estoy mirando a la madre que salió gritando a la calle en Cuba y formando problemas porque le faltaba el medicamento para su niña que estaba con falta de aire y ella no tuvo miedo en ese momento de salir y gritar y decir, mira,
¿dónde está el medicamento? ¿Dónde está esto? Yo estoy viendo a la mujer, a la hija, que sale denunciando y gritando cuando su madre se le muere por ese régimen y ese estado fallido. Yo estoy mirando a esa. Olvídate del artista, la diosa, que tú me digas, ay, ¿por qué es la diosa? No, no, mira el ser humano también. Entonces, esa diosa que ustedes están viendo, que canta, que esto, que lo otro, y que sacó la papaya de 40 libras, así como lo tiene el tema de ella, a la teniente, al capitán y a todo el comité central, ¿ok? Que hace esto y se atreve por lo menos a hacer estas cosas, tampoco a la gente le parece bien, porque la gente parece que entonces ya tienes que salir completamente por ir para allá con una ametralladora, pararte en el malecón, con la bandera y formar todo el lío. Hay conjeturas en esto, pero son detalles que he mirado de cerca y yo digo, hay acciones positivas. Siempre la envidia ha existido y las tiene que tener ella también en el medio de la situación de su vida, las va a tener. Pero bueno, para la desgracia de los que siempre están en eso, van a ver entonces el triunfo de las personas. Lo que Dios quiere no lo para nadie, ¿entiendes? No lo para nadie. Pero yo tampoco quiero perder algo aquí con la diosa, ¿ok? No quiero perder algo yo aquí con la diosa. La vida de cada cual es de cada cual. Yo no me estoy metiendo en la vida de la diosa. Quiero aclarar esto. Pero no me parece justo, ¿ok? No me parece justo ver una mujer que está llegando con estas ilusiones. Es verdad, superación personal. Es verdad que ahora sacan un video donde la diosa le habla a su fan. Tiene ganas de desahogarse. Tiene ganas de hablar con alguien. Y ella le habla a su fan y habla incluso del tema de Cuba. Y habla que no se va a involucrar más, que no va a cantar más nada de lo de Cuba. Habla en ese momento una mujer decepcionada. Y con toda razón. Decepcionada y con toda razón. Concho, porque estás llegando a un país a levantar cabeza donde nadie ni siquiera se ha puesto a pensar. Y deberían de pensarlo los cubanos que hace años llegamos aquí, o los que han llegado recientes, que está en una etapa que la gente se piensa que en la vida todo es el dinero. En la vida no todo es el dinero. Ustedes pueden mirar a la diosa y todos los comentarios que tiene la casa, tiene el carro. Y señores, yo no soy amiguita de la diosa, ni me hablo con la diosa, ni estoy buscando una cercanía con nadie de las personas que estoy hablando, ni una lejanía. Es el respeto y ser justos. La gente se enfoca, ¿no? Que tiene una casa y que tiene el carro y que mírala aquí, mírala allá. Perfecto, todo eso está bien. Ok, que el concierto ahora, ok, el concierto que va a ser también ahora en New Jersey, creo que es o algo así. La gente mira todo eso. Okay. Se ha puesto a pensar las personas el sentir de la diosa, como quiera que sea, dejando una patria que es su patria, donde ella vivía. Porque la diosa salía de giras a cualquier lugar cuando ella le daba la gana, cuando podía, ¿no? Que la dejaban salir también. Y tenía la oportunidad de haberse quedado en cualquier lugar. Pero sabía que ahí le dejaban retenida a su familia y no podía quedarse, tenía que seguir mordiendo el cordobán, ¿no es verdad? Pero te ata a tu patria, porque muchos cubanos saben que están en el exilio porque tienen que estar, pero anhelan regresar a esa Cuba, ¿ok? Entonces nadie mira ese cubano que llega aquí, como ella, que está con ese trauma de extrañar todavía a su patria, de extrañar quizás ese público que también tiene en Cuba, que la sigue, de tener ese sentimiento de dolor que te asalta, que en este momento, el tiempo poco que lleva la diosa aquí, yo creo que la diosa se ve por la calle en un carro, ¿ok? Y ella dice, yo no puedo creer que yo estoy aquí. Y mira los lugares y dice, no lo puedo creer. Yo pienso que en este momento se lo está preguntando. O cuando ella pudo llegar ahora mismo y le hicieron un cambio de imagen y poderse ver ella como mujer y decir, no puedo creer que esto está pasando en mi vida. Señores, es una bendición que Dios le está dando y cuando tú eres bendecida, eres bendecida. Le guste al que le guste y le pese al que le pese. Si caen arriba de una persona que no dejan levantar, ok, entiendo, por la manera de hablar la diosa o de cantar sus canciones. Miren un cubano, caballero, esto de verdad que necesito hacerlo. Miren un cubano que está llegando, que ya el cubano que está aquí, que somos, vamos a decir, los más reformados, ¿ok? Pero no los más perfectos, ¿ok? Como siempre yo le he dicho, yo no soy de hablar con una fraseología que pueda ser, tú sabes, a un extremo vulgar o algo de eso. No lo soy, pero no quiere decir, como se lo digo a mis detractores, no quiere decir que no la sepa decir. Y de hecho, después que los he oído tanto, ya de vez en cuando, tú sabes, estoy que hasta repito algunas que me llaman la atención, que son un poquito así, que yo digo, wow, mira aquella como dice esto, y hasta yo digo, bah. Pero no es mi estilo. Entonces muchas personas se refieren a la vulgaridad de la diosa, a cosas que yo cuando oigo aquello, yo digo, oh, hay que tener valor para cantarle esa canción, me daría pena decir algo como esto, pero es la gracia que ella trae en ella, y tiene la salsa para hacerlo, o la gracia, y le queda bien, ¿entiendes? Entonces, recibe ataque por esa parte también,
de nosotros, es lo que le digo, oiga, cubano mata cubano, ¿hasta cuándo va a ser esto? De nosotros mismos, lo entiendo, yo misma, como lo he dicho, estas mujeres que han salido a ofenderme a mí con sus vulgaridades, con su grosería, con sus cosas, mira, no me representa, ¿entiendes? Pero aquí vemos la manera que tiene ella, no la estoy justificando, pero sí considerando que ella, que ha llegado a Tierra de Libertad, no para llegar en una gira de 15 días o un mes o vivir el pedacito, porque cuando ella vivía en Cuba, esos momentos de gira, de salir un momentico, era un momento de libertad para ella, aunque ustedes no lo crean. De vivir ese momento, como una niña chiquita que le regalan un juguete, trabajar y regresar a poder ayudar a su familia, amigos, lo que ella pudiera hacer, ¿no verdad? No estoy evangelizando a la diosa aquí. Estoy siendo justa, dando mi opinión, que puede ser la de ustedes o pueden estar en contrario. Ayúdenme a mantenerla directa y compartirla, se los voy a agradecer. Pero era la diosa la que salía y la que regresaba a Cuba. Estaba en Cuba, ¿no verdad? Y cuando volvía a Cuba, volvía al argot popular cubano. Al argot popular cubano, donde tú estás viendo a los niños y tú estás viendo a las niñas, como yo le dije a una persona que quiero muchísimo, haciendo un baile prácticamente erótico y sexual, pero es lo que trae Cuba ahora mismo. Es lo que tiene Cuba, que cuando ya llegas a una cultura diferente, tú empiezas a mirar otra cosa. Y si a lo mejor tú veías que una mujer en Cuba ponerse a lo mejor a decir, oye, Cere, qué volá, dímelo, ¿entiendes? Y era como, este es mi ambia, o qué sé yo, las cositas así. Ya cuando llegas acá te das cuenta que te van a mirar así para decir, una mujer y en esta... Pero tienes que darle tiempo al diamante, tú sabes, para pulirlo. Entonces la diosa es un diamante ahora que llegando acá, que tiene que tener esos carboncitos que todos ustedes saben, que hay cosas que vienen arraigadas en el cubano de la dictadura, ¿verdad? Pero la veo que es una mujer que te habla con un sentimiento bueno, la veo que es franca, que a su manera, ¿entiendes? La veo en esto y yo digo, concho, no la están dejando. Porque tenemos que entender que cuando ella llega aquí, si le vas a criticar ahora la vulgaridad, yo se la critico a esta gente, por ejemplo, que llevan años en este país, y cuando tú ves, salen con una cosa arriba, tú sabes que tú dices, pero ¿qué cosa es esto? Porque hay momentos para todo, ¿verdad? Pero yo la he visto en momentos que ella ha hablado muy correctamente y muy bien. Todo tiene su momento. Pero agarran, como digo yo, el detallito donde tú fallaste para estrellarte y reventarte por ahí. Entonces no le están dando la oportunidad a una mujer que ahora se siente que no es que saliste por 15 días, que llegas a un lugar y tú la ves a ella emocionada, enseñando, mira esto, mira aquello, enseñando sus casitas, que es como el típico cubano que te dice, oye, ven a mi casa, mira, esta es la sala, este es el cuarto, este es el baño, que son costumbres que normalmente, mira, yo no la tengo, ¿entiendes? Que tú vayas a mi casa y te mira, esta es la sala, este es el cuarto, este es el baño. La verdad, no soy así, ¿entiendes? Pero es una cultura de nosotros.